Bienvenidas y bien halladas almas. Hoy comparto una reflexión sobre mi despertar espiritual, un proceso relacionado con el golem del pueblo elegido, que para mí fue el inicio de la integración de mi ego hacia el ser. Espero que esta reflexión dé luz a otras personas que están en este camino de integración del ego y soltando el apego. Desaparece mi obligación al pueblo elegido. El pueblo elegido, el pueblo de Yahvé y sus ángeles, son restos de pensamientos en mi memoria de un pasado que se confunde entre historia, lectura y apego a verdades confusas de libros sagrados, que para mí ciertamente no son verdades. Cuando la observamos o cuando la observo en el fondo y con profundidad, son restos de pensamientos en las sombras, historias de otras vidas, como cuando vas a ver ruinas arquitectónicas, esos restos de historia que representan una historia del pasado, aunque no es una realidad del presente. Aunque esa parte de mi memoria dormida aún me presenta una obligación a un pasado confuso. Yo lo llamo lealtad ciega. Lealtad porque es una obligación hacia ese pasado y ciega porque está oculta en las sombras y solo aparece cuando por intuición y observando los acontecimientos presentes sientes que está ahí esa lealtad ciega. Estás creando una realidad que va en contra de tu voluntad, de mi voluntad en este caso. Esta lealtad de vidas pasadas a Yahvé, sus ángeles, los libros sagrados y el denominado pueblo elegido, lo sentía en las cervicales como si fuera un implante, una energía que te roba el alma. Claro, históricamente, por mi lugar de nacimiento, existe una lealtad ciega hacia el patriarcado y sus religiones. Me refiero a todas las religiones, judío-cristiana, cristiana, judía, islam, hinduista, budista, taoísta, etc. Aunque hoy me voy a centrar en aquel implante del pueblo elegido y mi toma de conciencia para integrarlo. Esto empezó con mi despertar espiritual. Hoy tomé conciencia de ello. En el año 2018, una noche soñé con un muñeco de barro gigante. No sabía nada en aquel momento sobre el significado del sueño y sus mensajes. Por aquella época fui a unos talleres sobre el ego y el ser, del ego al ser, y comenzaba mi tránsito por las sombras de la ignorancia. En aquel momento no lo sabía. Mi ego maleducado no me dejaba ver mi ignorancia ni mis sombras, así que me las presentó en un sueño. Aquel muñeco de barro gigante, investigando después, resultó ser un golem, muy relacionado con el despertar espiritual. Hoy recordé el sueño del golem y tomé conciencia de que toda aquella masa eran pensamientos ignorantes construidos en la sombra para integrar, para observar, actualizar y volver a la realidad del presente, como si se tratara de mi propio egregor, construido mediante muchas vidas, ideas pensamiento, formas pensamiento basadas en no verdades, claro, un muñeco de barro. En el año 2009 fui a Israel y Palestina, un viaje que me sorprendió. Quedé maravillada por el lugar y la representación, entre comillas, de la convivencia de muchas culturas, aparentemente en paz. Aunque una paz basada en una no verdad. Es por esto que precisa de soldados, guerreros, conflictos, etc., para defenderla. Cuando la paz está basada en una verdad, no se precisa de protecciones, no se precisa de un ejército para defenderla, no se precisa de un ego maleducado, apegado a razones, dogma, etc., que niega la verdad del alma. Digo esto porque cuando mirabas al cielo en Jerusalén, crisol de culturas antiguas, había un estado de sitio, es decir, soldados en los tejados para defender una ocupación. Todos sabemos que la capital de Israel es Tel Aviv y habían ocupado la ciudad de Jerusalén.
para convertirla en la capital de Israel, aunque todos sabemos que Jerusalén es la capital de Palestina. Es por esto los soldados en los tejados, para defender una no verdad. Hoy tomé conciencia del significado de aquel sueño donde aparece el golem. Después de aquel sueño me encontré días más tarde un libro llamado Golem, lo compré. Aquel sueño con el golem, para mí, como he dicho, representaba mis sombras, aquellas energías pensamiento que me separan de mi realidad espiritual y de mi ser. Me separan del uno, de lo que yo soy realmente, de mi ser. Tomé conciencia del golem creado por mí en relación con mis otras vidas relacionadas con la tradición judio-cristiana y esta máquina de defensa de guerras históricas, por ejemplo las cruzadas. Un cúmulo de energías pensamiento, una amalgama de pensamiento que se convirtieron en un golem, en un egregor, en una masa de energía sin alma, un muñeco de la sombra en las que hay separación entre seres y razas. Y aquí me refiero al implante del pueblo elegido por Dios. Hoy lo traté más profundamente, llevo tiempo haciéndolo, créeme, no me resulta fácil. Está muy arraigado en mi inconsciente, estaba, mejor dicho. Desapegarme de miles de años de patriarcado, energías pensamiento basadas en un patriarcado invasor, donde no hay tierra ni agua, muy relacionado con el primer y segundo chakra. Un patriarcado que permitió la esclavitud y la guerra para imponer sus creencias. Hoy en día aún me quedan sombras de aquello. Son unas energías pensamiento apegadas al yo soy la elegida o no soy la elegida. Claramente, un divide y vencerás. Una burbuja, un golem. Para mí, creado sobre el pueblo elegido, basado en restos de creencias, de restos de hechos históricos que aún permanecían en el inconsciente colectivo de la humanidad y en el mío. Esta teoría de la separación del pueblo elegido, cuando realmente profundizamos en la verdad, y me refiero a la verdad que nos hace libres, la que me cuenta las historias de nuestra alma, tomamos conciencia que el pueblo elegido es la raza humana como cuarta raza raíz, con otras razas anteriores. Toda esta energía de unión y colaboración entre diferentes razas hacen el pueblo elegido. Es decir, la representación del pueblo elegido es todo lo que tiene que ver con la vida, con la libertad del ser. El pueblo elegido es algo que va más allá de un solo pueblo o de una sola raza. Para mí representa la vida, la expresión de la vida y como tal hasta un árbol, un perro, un pez, un mineral, un coral son el pueblo elegido también, porque representa la geometría sagrada, la manifestación con la cual se expresa Dios en este universo holográfico. Cuando pensaba en el pueblo elegido, que era aquel que dijo Yahvé, automáticamente estaba creando una sombra, un golem, porque excluía a otros pueblos, a otras razas sin más, porque unas creencias de unos textos, de unos libros sagrados, así lo decía. Claro, esto estaba en conflicto con mi alma, libre y su expresión con el entorno. Cuando investigas profundamente, te das cuenta de la no verdad que hay debajo de todo esto. Este tipo de apego y creencia sobre un pueblo elegido, sobre otros pueblos elegidos, crean conflicto en nosotros mismos. Somos uno, recuerda. En esta vida eres musulmán, en otra vida eres cristiano, en otra vida eres hinduista, en otra vida eres druida, en otra eres mago, en otra eres hechicero, y así muchas vidas, todas con historias impresionantes. Cuando creía que había un pueblo elegido sobre los demás, como he dicho, la historia de mi alma estaba en conflicto. Es como meter al alma en una cárcel de una prisión llena de prisioneros, cada cual con sus verdades basadas en no verdades, con sus dogmas, defendiéndolos hasta la muerte,
una autodestrucción de mí mismo, de mi alma, un dolor que puede crear adicción si no lo tratamos con conciencia, y de hecho así se reflejaba en el pasado, adicción a crear guerras en nombre de la paz. Esto para mí es adicción al dolor. Este tipo de creencias sobre el pueblo elegido lo único que hacía en mí era robarme la energía, robarme el alma. A veces me sentía la elegida como algo especial y aquí salía la sombra, la no elegida. Esto realmente me empequeñece. Es agarrarte al ego, al apego, a la división, a la separación, a la pequeñez. Yo soy mucho más, yo soy más grande que un pueblo elegido, yo soy la suma de muchos pueblos elegidos y de muchas vidas, y más allá. Yo soy la expresión de la vida, sin límites, sin creencia, de separación. Yo soy un ser libre que está por encima de la división de razas y de pueblos, de culturas y de religiones. Desde mi observador, yo soy el hacedor, el creador de mi vida, y para esto yo soy el uno, el yin y el yang, la elegida y la no elegida. Porque incluso cuando tomamos una decisión y elegimos una posición, también dejamos de elegir otras opciones potenciales que en un futuro u otro momento pueda elegir. Eso también soy yo. ¿Para qué me voy a empequeñecer perteneciendo a un pueblo elegido para conquistar una tierra mediante la esclavitud y hacer la guerra en nombre de la paz? Esta opción era ese golem a integrar, a superar, a actualizar. Hoy bendigo a este golem, lo honro y lo dignifico por toda la sabiduría que escondía. Hoy tomé conciencia de cómo el amar a el golem e integrarlo me ha hecho libre y más grande. He reconectado con mi alma, con mi grandeza, con mi yo infinito e inmortal. Yo soy mucho, mucho más que un pueblo elegido, basado en una masa de creencia sobre unos libros sagrados, escritos e interpretados con toda la idiosincrasia histórica del momento. Yo soy uno. Cuando no estoy en el uno, esto es cuando no integro las polaridades. En este caso es cuando no integro la separación entre pueblo elegido y el que no lo es. En este momento estamos polarizados, divididos y separados. Aquí hay desconexión con el espíritu y el alma. El ego no reconoce al alma. Piensa que está solo y tiene una sensación de separación. Soltar la idea de separación de nuestro ego, soltar el apego, es decir, estar pegados al ego, egocéntricos, egoístas, etc., donde conectamos con nuestros seres allegados mediante una vibración de interés de bajo astral, es decir, conectamos desde la superficialidad, donde queremos llevar la razón e implantarla a los demás, transmitiendo que nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra razón es la correcta y el resto está errado. Ejemplo, implantar la paz y la seguridad mediante la inestabilidad, la arrogancia, la guerra y la violencia. Destrucción para construir. O piensa igual que yo, o me enfado, me separo y hacemos la guerra. Aparentemente, destruimos mediante la violencia, para construir la paz, aunque en el fondo es un implante de un sistema invasor. Cuando miramos en profundidad, tomamos conciencia que estamos destruyendo para crear más desarraigo, crear pobreza, violencia en los árboles transgeneracionales que afectan a varias generaciones, transmitiendo inestabilidad y violencia, lo cual son personas desconectadas con la paz. Están faltas de paz interior, y es más fácil adoctrinarlos en el sistema invasor, sistemas de creación de esclavos, de no libertad, en nombre de la paz y la seguridad, en nombre de un sistema libre que realmente camufla pobreza, miseria, esclavitud y falta de libertad. Aquí hay una negación rotunda de lo que realmente desea nuestra otra parte. ¿Cómo se suele decir? Salimos de Guatemala para llegar a Guatepeor. Cuando realmente existe evolución,
hay un sistema consciente, es decir, este se realiza de forma individual. Es una conexión con el alma, respetando a los otros seres como parte del juego que hemos venido a experimentar. Da igual el tipo de creencias que tengas, da igual el tipo de religión que sea o el partido político al que votes. Lo importante es el ser, la conciencia, el alma, lo que transmite. Aquí, en este sistema, se establece la integración y armonía de todas las partes. Son importantes y tienen razón. Aquí aparece el ser uno. Aquí está el espíritu y el alma jugando. Aquí el ego, la personalidad, está más evolucionada y sabe que forma parte de un plan divino. El ego está sostenido por el alma y el espíritu. El ego, la personalidad, está en colaboración con su alma y el espíritu. Digamos que independientemente si tienes un ego maleducado o bien educado, lo importante para mí es no rechazar o negar el alma. En esto enfatizo, es tomar conciencia de que tienes un alma unida al espíritu, que sostienen al personaje, al ego, que éste ni está solo, ni está separado, ni está dividido del resto de la vida, ni del planeta, ni del universo. Hasta aquí mi reflexión de hoy sobre el golem del pueblo elegido. Solo añadir que gracias, bendiciones y os amo.